Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga, Departamento de Ciencias de la Computación, Carrera de Ingeniería de Software, Cátedra, Modelos Discretos para la Ingeniería de Software, Docente, Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz, Periodo 2022-51. Estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software: Torres Alulema Josué David, Torres Vargas Adrián Aldair, Valencia Manobanda Stephanie Nicole. Presentan el proyecto: Diseño e implementación de un asistente virtual para el diagnóstico y tratamiento emocional. Resultados de aprendizaje: interpretar, aplicar leyes y principios de la lógica proposicional para la resolución de problemas de ingeniería. Puntos a tocar: resumen. Primero, introducción. Segundo, herramientas y métodos. Tercero, experimentación. Cuarto, discusión y resultados. Quinto, conclusiones. Y por último, referencias. Resumen. En la actualidad, la inseguridad emocional hace que sus víctimas se conviertan en personas extremadamente volubles. El trastorno emocional incluye una gran gama de condiciones que afectan sustancialmente la capacidad de las personas para manejar las demandas de la vida diaria. Esta condición puede causar dificultades de pensamientos, sentimientos, conducta funcional y relaciones personales. Uno de los motivos por lo cual las personas no expresan lo que sienten es el de evitar conflictos. Además, existen personas que creen que así evitan hacer daño a otras personas y no se dan cuenta de que el daño se lo están haciendo al reprimirse. Otra razón puede ser el miedo a sentirse rechazado o creer que no le van a entender. De investigaciones realizadas, se ha logrado determinar las 4 emociones básicas con las que se lidia día a día, como son la tristeza, la rabia, el miedo y la alegría, concluyéndose que todas ellas son necesarias para poder relacionarse con el entorno y poder adaptarse a él. Para la realización del presente proyecto, se realizó un estudio acerca del análisis de la comunicación, interacción y conversación. También se investigó sobre algunas emociones, las cuales son respuestas o reacciones fisiológicas del cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en el entorno y en nosotros mismos. Este proyecto tiene como finalidad interactuar con el usuario para crear un diálogo emocional de una forma muy natural, en la cual podrá seleccionar una emoción e interactuar sobre ella. Primero, introducción. Las emociones son reacciones naturales y complejas del cuerpo y la mente a eventos o pensamientos. Son una parte fundamental de la vida humana y pueden afectar de muchas maneras nuestra percepción, comportamiento y bienestar. Algunas de las emociones más comunes incluyen la alegría, el miedo, la tristeza, la ira y la ansiedad. Es importante tener en cuenta que todas las emociones son válidas y tienen un propósito. Aunque algunas pueden ser incómodas o difíciles de manejar, pueden proporcionarnos información valiosa sobre nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. El objetivo es ayudar a identificar y comprender las emociones. Se brindará herramientas y estrategias para manejarlas de manera efectiva. Segundo, herramientas y métodos. Herramientas: Java NetBeans y base de datos MySQL. Métodos: desarrollar una estructura coherente y natural. Diseñar un asistente virtual con una capacidad para interactuar, reconocer y responder. Determinar la metodología. Integrar una recopilación de datos continuos. Proporcionar una forma accesible y conveniente. Ayudar a los usuarios a desarrollar sus emociones. Realizar una mejora continua al asistente. Probar el asistente virtual. Punto 3. Experimentación. Ingeniería de software. Tenemos levantamiento de requerimientos funcionales, análisis de datos y servicios, diseño del software, implementación del algoritmo, compilación y ejecución. Levantamiento de requerimientos funcionales. Desarrollar un asistente virtual con diálogo emocional. Analizar las conversaciones en las que se puedan representar emociones. Identificar patrones en los diálogos en los que se puedan representar emociones. Evaluar las conversaciones para identificar el tipo de diálogos que representan ciertas emociones. Organizar y diseñar la estructura de los diálogos emocionales capaces de expresar emociones. Implementación de un asistente virtual capaz de expresar diálogos creíbles en lenguaje natural
expresando en sus diálogos rasgos de personalidad, emociones y su intensidad. Crear asistente virtual con diálogo emocional que puedan interactuar con el usuario a través de una interfaz gráfica. Análisis de datos y servicios. Atributos. Desarrollo de un asistente virtual con diálogo emocional. Análisis de conversaciones en las que se puedan representar emociones. Patrones de diálogo emocional. Evaluación conversaciones. Organización y diseño de la estructura de diálogos emocionales. Asistente virtual con diálogos creíbles de forma natural. Asistente virtual que interactúa con el usuario. Comportamiento emocional en su diálogo. Servicios respectivos a sus atributos. Desarrollar el asistente virtual con diálogo emocional para que el usuario interactúe con él. Analizar la conversación. Determinar patrón de diálogo. Evaluar las conversaciones que mantengan el asistente virtual con el usuario de acuerdo a la emoción que elija. Estructurar el diálogo. Analizar la emoción del usuario. Interactuar explícitamente con el usuario. Indicar y establecer un diálogo con respecto a la emoción. Diseño del software con el siguiente diagrama de flujo, dando inicio al diseño e implementación de un asistente virtual para el diagnóstico y tratamiento emocional. Primero vamos al registro usuario, luego nos dará dos opciones, la información y el chat. En información tenemos las emociones positivas, emociones negativas, que dan como resultado a frases motivacionales, donde nos lleva al chat o al fin del programa. Yendo en chat, comenzamos con la interacción, nos dará resultados y nos dará al fin del programa. En cuanto a los constructores del proyecto, tenemos un constructor para el usuario, un constructor para lo que es la gestión del usuario, tanto nombre, edad y en este caso la emoción y el género ingresado. También la parte el constructor del bot en cuanto a lo que es la lectura de datos, su escritura de datos y cómo es el almacenamiento en su database. También contamos con lo que es la interfaz gráfica del bot y del inicio de sesión. En cuanto a la ejecución y compilación de nuestro proyecto, nos queda de la siguiente forma. Eh, Como podemos ver, llega a ser un poco más intuitivo para el usuario poder interactuar con el interfaz gráfica y el chatbot en este caso. Pasamos a lo que es cuando nosotros ejecutamos el programa y decidimos ingresar un usuario nuevo. En este caso vamos a ingresar un usuario de género masculino que se llama Eric Molina, de 21 años. Eh, Como podemos ver, luego de dar al siguiente, nos despliega una ventana con recuadros de diferentes emociones en las que el usuario puede seleccionar una por columna. En este caso, diremos que este usuario o este paciente ha pasado por situaciones ¿cómo es? Interés, dicha, conmoción, y por otra parte en las emociones negativas ha pasado lo que es más sentimientos de tristeza, disgusto y miedo. Al darle siguiente nos aparecerá un recuadro en el que nos dirá que está completamente ingresado el usuario, los datos del usuario a la base de datos. Vamos a interactuar con el chatbot, en este caso vamos a ponerle un hola. Va a recolectar la pregunta, va a llegar a la database del bot y entonces nos responderá acorde en lo que nosotros escribimos o lo que vea conveniente el bot. Le vamos a poner que me siento mal. Me responde por qué, qué pasó y si algo me tiene triste o algo hace que me sienta triste. Ahora le voy a poner una razón tipo me va mal en los estudios. Y pues bueno, aquí el bot me da un mensaje como para que trate de aliviarme o trate de sentirme mejor. Digamos que no fue suficiente y decimos, no sé, tipo, lo sé, pero estoy perdiendo las ganas de seguir adelante o cosas así. A ver qué nos responde. Como podemos ver, el bot siempre nos tratará de apoyar psicológicamente, emocionalmente,
Con respecto a nuestra situación, tal y como siga el hilo de la conversación entre el usuario y el bot en este caso. Entonces, con respecto a lo que es detectar cómo se siente exactamente, por qué emoción está pasando el paciente o usuario que esté usando este bot, se evalúa acorde a la conversación que mantiene con el bot durante el tiempo de ejecución que sea. Entonces, si seguimos con el hilo de la conversación, podemos ver que el bot trata de entendernos, de comprendernos o de tratar de aliviar un poco la situación. Ahora, en el caso de que el tema se desvíe y tome un tema completamente diferente a lo que es la tristeza, siendo su contraparte, en este caso el bot igualmente interpretará la mejor respuesta para el usuario y tratará de no solucionar nada, sino fomentar más ese ánimo que tiene el usuario, esa felicidad que está sintiendo en ese momento. Y pues para terminar, se mostrará en nuestra base de datos el diagnóstico del paciente que usó el bot, resultando en lo siguiente. Resultados y discusiones. Resultados. Se realizaron varias pruebas. El sistema guarda y envía todos los datos ingresados por el usuario, además de que los ítems seleccionados por el usuario en el apartado de emociones es usado como base en el bot para determinar el diagnóstico en la base de datos, además de que este mismo se encargará de interactuar acorde a estas últimas con el usuario, de tal manera que dé un apoyo emocional y este último pueda aprender para una mejor interacción agregando todo a su database, haciendo que tenga una mejor interpretación de lo que el usuario le escribe. Discusión. Consideramos la importancia sobre el uso de los asistentes virtuales y su impacto en la sociedad, y el trabajo en razón de que permiten mejorar la productividad y la eficiencia, liberando a las personas de tareas repetitivas y monótonas. Conclusiones y recomendaciones. El uso del asistente virtual permite al usuario mantener una interacción con el asistente de tal manera que le facilita expresar sus emociones o sentimientos mediante una respuesta rápida. Recomendaciones. El prototipo de asistente virtual implementado en este proyecto funciona para expresar las emociones más conocidas, por lo que se recomienda que el asistente virtual proporcione información sobre más emociones existentes debido a que existen 270 emociones.